Bienvenido al Coverage Edge DataSnap Deep Dive, entendiendo la parte interesante de DataSnap, creación de aplicaciones de múltiples capas. Soy Luis Felipe González. En esta oportunidad le daré la presentación de DataSnap. Soy director de Business Soluciones, parte de MVP de Embarcadero, específicamente en Venezuela, especialista en aplicaciones distribuidas, multicapas y aplicaciones móviles. Tengo años trabajando con herramientas de desarrollo como Delphi, C++, Builder, JBuilder en su momento, entre otras. Y allí tienen mi información de contacto. ¿Qué veremos en esta oportunidad? Las cosas incorporadas en RStudio 10 a DataSnap. Cómo implementar seguridad usando autenticación, autorización y filtros. Manejo de rendimiento con el uso de caché y filtros REST. E implementación de callbacks. Nuevos cambios. La librería de comunicaciones para el manejo TCP/IP fue cambiada por System.net. En muchos casos no es necesario ahora el uso de librerías de OpenSSL. Mejoras en la integración de DataSnap, FileDat específicamente. El FileDat JSON Reflect básicamente es la transmisión de data a través del formato JSON. Ahora va comprimida en la versión 10 de RStudio. Ok, comencemos con el primer punto, autorización y autenticación. ¿Qué significa el concepto de autenticación y autorización? Un ejemplo simple, me conecto a un servidor, pide usuario, pide contraseña, logro entrar. Estoy autenticado desde el punto de vista del servidor. Ahora bien, trato de abrir una carpeta y no me permite abrir la carpeta porque no estoy autorizado a abrir esa carpeta. ¿Ok? Entonces es simple. Mi primera entrada es la autenticación y luego de estar autenticado viene el tema de si puedo utilizar los recursos. ¿Ok? ¿Cómo es posible manejar esto con RStudio con DataSnap? Tengo un componente DS Authentication Manager. Este componente para el tema de autenticación tiene un evento que se llama OnUserAuthentiCate. Este evento recibe unos parámetros. Recibe el protocolo, contexto, usuario, contraseña y tiene un parámetro, dos parámetros de salida que son valid y user roles. Protocolo, yo puedo controlar qué protocolo está utilizando el cliente para comunicarse conmigo. El contexto lo saco de la URL. Usuario y password, el usuario y password que está viajando. Y el método valid y el método user role. Valid retorna verdadero si estoy autenticado y falso si falló la autenticación. Y en el user role yo incorporo los roles que voy a utilizar en la autorización. Autorización. Tengo una propiedad roles, que lo vamos a ver en el ejemplo, que es de tipo roles items, que tiene unas propiedades apply to, authorize role, deny role, exclude role. ¿Ok? Estas propiedades me permiten preparar la autorización dentro de mi servidor. Adicionalmente tengo un evento, OnUserAuthorize, que este evento recibe un parámetro, AuthorizeEventObject, que tiene toda la información, usuario, rol, que se genera en la invocación y adicionalmente tiene también un parámetro de salida valid que te va a retornar true o false dependiendo si estás autorizado o no estás autorizado. La otra opción la tengo colocándole en el mismo código de mi método del servidor, de mi clase servidora, un atributo TRollout, que me permite colocar la primera parte de este atributo es los roles autorizado y la segunda parte son los roles denegados. Ok, veamos el ejemplo. Ejecutemos el ejemplo, primero un ejemplo que tengo ya prefabricado, para que veamos su comportamiento.
Ejecuto el servidor. Ejecuto el cliente. Me conecto. Obtengo datos. Cambio datos. Como verán, los datos fueron cambiados. Ok. Este ejemplo, notarán que no tiene ningún tipo de control de autenticación ni de autorización. Vamos a tocar los elementos necesarios para que incorporar la seguridad a nuestro servidor DataSnap. Lo primero que vamos a ubicar es que nosotros tenemos ese componente, ¿se acuerdan que veíamos que se llama DS Authentication Manager? El componente tiene la propiedad role y tiene el evento. Primero vamos a tratar el onUserAuthenticated. Ven que está retornando true. Yo preparé ya un método que me permite validar el usuario. Ok, vamos a colocar aquí entonces validate user. Vamos a pasarle el usuario. Vamos a pasarle el password y va a retornar el rol. Luego de retornar el rol, nosotros en user roles vamos a adicionar ese rol. ¿Ok? Vemos que ese user role es un tstrings. Vamos a adicionar el rol. Chévere. Adicionado el rol. Vamos a construir nuestro servidor y vamos a ejecutarlo nuevamente. Ejecuto el servidor. Vamos a ejecutar el cliente. Y vamos a ver qué sucede cuando me conecto. Me conecto y ahora me está diciendo que hay un error de la parte remota. Authentication Manager Rejects User Credential. No estoy autorizado. Vamos a colocar un usuario. Vamos a colocar un usuario, por ejemplo, John, que su contraseña es 672. ¿Ok? Se supone que John no es de venta. No debería ser capaz ni de obtener las ventas, ¿verdad? Y mucho menos de modificarlas. ¿Ok? ¿Qué está sucediendo? Estamos controlando la autenticación, pero no estamos controlando los recursos internos de nuestro servidor. Ok, entonces ya vimos cómo vamos a manejar la autenticación a través del método de nuestro componente onUserAuthenticated. Ahora vamos a manejar la autorización. Lo primero que vamos a hacer con la autorización es ver cómo funcionan estos roles que están aquí. Esta propiedad roles. La propiedad roles vamos a adicionar. Bien, para adicionar, él tiene apply to. ¿Qué debo colocar en apply to? Vámonos a nuestro server mero unit. Ok, yo tengo aquí cómo se llama mi clase de Authentication Server. Vamos a copiarla. Vamos a copiar todo, clase y método. Obtener ventas. Y entonces aquí en Apply To lo voy a colocar Server y método. Ok, ¿quiénes están autorizados? ¿Qué roles están autorizados aquí? Está autorizado Sales, está autorizado VP. Ok, bien. ¿Qué roles están denegados? Vamos a poner, decirle que Engineer está denegado. Ok, ve que solamente toqué una propiedad. Obtener ventas. Vamos a ver qué sucede con esto que yo hice. Vamos a detener el servidor. Reconstruir mi servidor. Y lo ejecuto. Ok, vamos a ejecutar el cliente. Vamos a ver qué logramos. Vamos a nuevamente con John. 672.
Se conecta John y vamos a obtener ventas. ¿Qué es lo que está pasando? John no está autorizado para obtener ventas. Entonces vamos a desconectar y vamos a conectarnos con Janet. Janet, 110, obtener ventas. Janet puede obtener las ventas. Ahora, tenemos que hacer otro tipo de control. Ella puede pertenecer al departamento de ventas, pero no debería tener la capacidad de poder cambiar una venta que ya se hizo. Si es así, entonces vamos a hacer lo siguiente. Veamos si todavía puede cambiar. Puede actualizar datos, puede actualizar datos. Vamos a cambiar el servidor entonces para que Janet, aunque puede obtener los datos, no puede modificar los datos. Vamos al servidor, bajamos nuestro servidor, nos ubicamos en nuestro servidor, ok, y aquí vamos a adicionar otro. Ve que tenemos ya uno, ¿verdad? ¿Asociado a qué método? Este está asociado a qué método? A obtener ventas, ok. Vamos a adicionar uno nuevo que lo vamos a asociar a qué otro método que tenemos aquí. Este otro método que tenemos aquí se llama salvar cambios. Ok, control C. Este método de salvar cambios, nos ubicamos en los roles. Y vamos a decir que solamente están autorizados BP. Okay. Solo el vicepresidente, solo el BP está autorizado para cambiar esto. Ok. Excelente. Salvo. Y vamos a reconstruir. Ejecuto el servidor. Vemos el cliente. Voy a conectarme como Janet. Voy a obtener las ventas. Vamos a hacer un cambio aquí. Aplico y voy a tratar de salvar los cambios. Como verán, no hay forma de que Janet pueda hacer los cambios. Ella está autorizada para obtener y leer los datos, pero no está autorizada para cambiarlos. Vamos a desconectarnos y vámonos a Robert. ¿Quién es el BP? Puede traer datos. 56. Vamos a colocar otro número. Aplico y se cambiaron los datos. ¿Ok? Es muy simple. Ahora vamos a cambiar un poco el tema del servidor para que veamos la otra forma de hacer esto. ¿Qué otro mecanismo tengo yo para hacer esto? Voy al servidor, agarro los roles, elimino los roles y me voy a el código fuente del server method. ¿Ok? Y le coloco un atributo, obtener venta. La primera parte, BP, sales y llené. ¿Ok? Básicamente todos pueden hacerlo. Segundo, ¿quiénes son los únicos que pueden salvar? Ajá, vamos aquí, ¿quién están denegados? Y lleno. Ok, ¿quién es el único que puede salvar? BP. Y ¿quiénes están denegados también para esto? Ok, aquí vamos a poner solamente lo que está autorizado. Bien, el concepto de autorización es que si tú autorizas a alguien, él solamente está autorizado y todos los otros están automáticamente denegados. Veamos ahora cómo funciona. Voy a construir y voy a ejecutar. Ejecuto. Bien, voy a ejecutar
mi cliente. Veamos el código que tenemos allí para que hagamos el ejemplo perfecto. ¿Ok? Aquí tenemos uno que se llama, que es de un rol diferente, que se llama Chris. Vamos a conectarnos con Chris. Chris 671 se logra conectar, está autenticado. Chris va a tratar de obtener ventas. No está autorizado para obtener las ventas. Ok, excelente. Ahora vamos a John 672. John no puede obtener las ventas. ¿Ok? Pero John es NG. John debería de poder obtener las ventas. Vamos a desconectar. Vamos. Ok, no, perfecto. John no puede obtener venta porque está en el grupo de negado. Aquí lo tenemos. Ok, entonces vamos a Janet. Ok, Janet Sales está autorizado para obtener venta y puede obtener las ventas. Tratemos ahora con Janet de cambiar las ventas. Ok, Janet no está autorizada para hacer modificaciones a la data. Entonces, muy bien, se conecta a Robert, ¿sí? Que es prácticamente dueño de la empresa y es capaz de obtener ventas y adicionalmente las puede cambiar. Ok, sencillo, cómo esto funciona, realmente transparente. Veamos ahora el método en nuestro servidor de OnUserAuthorize. Vamos a darle doble clic. Le comentabas que Event tenía mucha información. Ve que tiene username, roles, denegados, nombre de la clase, método alias, etc. Ok, esto que tenemos aquí, authorizer role, deny role, vienen de dónde. Esta información está asociada con esta propiedad. Sin embargo, yo podría, por ejemplo, forzar a lo siguiente. Vamos a suponer que quiero que todos puedan ejecutar el método del lado del servidor que se llama obtener ventas. ¿Ok? Entonces digo sí. Ok, ¿qué estoy diciéndole aquí a este método? Que aparte de eso, este método tiene prioridad sobre el atributo. ¿Ok? Veamos su comportamiento y ve cómo voy a cambiar todo el comportamiento de esa validación. Vamos a ver aquí lo que va a suceder. Voy a agarrar mi servidor y lo voy a volver a ejecutar. Como vimos en la prueba anterior y basado aquí en el server method, veíamos entonces que, por ejemplo, John 672 no tiene permiso para ejecutar obtener ventas. Me conecto y puedo obtener las ventas. Eso sucede porque cuando yo defino este método tiene prioridad sobre las etiquetas que están a nivel de clase. Aquí encuentra unos links de interés de autenticación y autorización. Tiene la documentación en línea de RAStudio. Continuamos. Filtros de transporte. ¿Cómo funciona? El filtro básicamente es un código que se ejecuta sobre la data que es transmitida entre servidor y cliente. ¿Ok? RAStudio provee tres filtros. Un filtro de compresión,
basado en la librería zlib, y 2 filtros para un tema de encriptación. Estos filtros tienen efectos solo en implementaciones de DataSnap basado en TCP. ¿Ok? El servidor y el cliente deben declarar el filtro. Y si yo quiero hacer un filtro nuevo, simplemente tengo que extender de la clase tTransportFilter. Ok. Veamos el ejemplo. Para este ejemplo vamos a usar el mismo proyecto que acabamos de hacer en el ejemplo anterior. Abrimos el proyecto. Ubiquémonos del lado del servidor. Primero vamos a modificar un poquito este texto para que sea más completo. Ok, bueno, ya el servidor es multipropósito, cambiamos la etiqueta. Bien, nos vamos a ubicar en el server container. En el server container tenemos un componente TCP Server Transport que tiene una propiedad llamada filters. Esta propiedad filters vamos a adicionar. No vamos a adicionar nada. Vamos a utilizar una herramienta que tengo instalada en la máquina que me sirve de sniffer para almacenar la data que viaja. Entonces, no modifiquemos nada. Pero sabemos que este elemento tiene los filters, que es el demo que vamos a utilizar. Del lado del cliente, el componente T-SQL Connection también tiene la propiedad filter. Ninguno tiene nada declarado en esta propiedad. Ejecutemos nuestro servidor. Y ejecutemos nuestro cliente. Ok, tengo servidor y cliente ejecutándose. Voy a utilizar una herramienta para salvar la data, ¿verdad? Vamos a conectarnos con John. 672, estamos conectados y obtuve la data. Voy a capturar la data que está moviéndose entre el servidor y el cliente. Llamémoslo sin. Ok. Y le damos nuevamente a obtener data. Como ven, se movieron 61 paquetes. Aquí vamos a ver qué tiene esta información. Voy a filtrar esta data. Me interesa filtrar solo el puerto 211 y veamos lo que tenemos allí. Ok. Tenemos aquí el nombre del método de ejecutar, lo ven allí. Muy bien. Y tenemos la data. Vemos la data está básicamente tal cual como viaja. ¿Ok? Result, row, etcétera. Data y data. Ven la entrada, tenemos aquí la longitud de esta data que fue transferida. Ahora empecemos por colocar el filtro de compresión de data basado en zlib. Nos ubicamos entonces del lado del servidor, TCP Transport, adicionamos y selecciono zlib Compression. Ven que lo colocamos, lo activamos como una propiedad del lado del servidor y tenemos que colocarlo también del lado del cliente. Nos ubicamos en el cliente y vamos a colocarle de la misma manera el mismo filtro, compresión de data. Ok.
Ejecuto el servidor. Ejecuto el cliente. Ahora vamos a capturar la data. Vamos a hacer la conexión. Y vamos a capturar la data. Vuelvo a hacer la invocación. Ok. Muy bien, ahora vamos a ver, vamos a analizar qué tenemos aquí en esta data. Bien. Tenemos, vean, un paquete de 1500 y 283, ya se transmitió toda la data. En cuenta que hubo compresión de la data. ¿Ok? Si nosotros levantemos, ejecutamos o vemos el archivo anterior, que es este filtro, se dan cuenta que es mucho más data. ¿Ok? Entonces él está aplicando un filtro antes de enviar los bytes, los comprime, se lo envía al cliente, el cliente descomprime y tiene la data. Ok, ahora vamos a colocar otro filtro interesante que es un filtro de compresión, perdón, de encriptación. Vamos a probar uno de los filtros de encriptación. Igual, en ambos extremos tiene que estar el filtro implementado. Tiene que estar el filtro implementado del lado del cliente y tiene que estar el filtro implementado del lado del servidor. Cambiemos a un filtro de encriptación. ¿Ok? Nos ponemos del lado del cliente, mismo caso, propiedad filter del elemento de conexión y vamos a poner un filtro de encriptación. ¿Ok? Vamos a construir ambos proyectos y vamos a capturar el tráfico de la data que se mueve entre el servidor y el cliente y viceversa. Ejecuto el servidor. Muy bien. Ejecuto el cliente. Vamos a hacer la conexión 672 y vamos a obtener la data. Perfecto. Ahora vamos a capturar la información que se mueve cuando yo invoco al método. Sería ok. Vuelvo a invocar el método y salimos. Ok, analicemos la data. Vamos a ver encriptado. Vamos a seleccionar solo el puerto 21. Ok, y vamos a ubicarlo. Bien, des en cuenta que la data es un poquito más que la data, puede dar el caso que sea un poquito más que la data normal, porque generalmente los algoritmos de encriptación colocan información adicional, ¿okay? Temas de padding, etc. Pero como verán, la data está encriptada, no sabemos lo que está allí, inclusive el nombre del método que se invocó, ¿ok? DataSnap hace primero una negociación para compartir clave y después todo lo que va después de esa negociación va encriptado. Ok, vieron de esta forma que es bastante simple el tema de encriptamiento. Ok, aquí tengo unos links de interés donde están los filtros de DataSnap, documentación en línea y hay uno en Delphi Labs, hay unos documentos técnicos con video donde tienen información de cómo trabajan los filtros. Continuemos con el manejo de caché. En este caso ya estamos trabajando con DataSnap REST. Ok, ¿cómo funciona el manejo de caché? DataSnap REST, para el tema del manejo de caché, hay que definir en el header la propiedad asset como DataSnap REST. Cuando un servidor REST retorna datos complejos como string, le informa al cliente si la data fue colocada en caché y de esta manera el cliente
puede en las siguientes invocaciones solicitar la data directamente del caché. Okay. ¿Cuál es el ejemplo de una respuesta del servidor? El ejemplo de una respuesta del servidor para este caso es result con unos parámetros, un caché ID y un index. Y esto se puede hacer solamente a través de los métodos del protocolo HTTP GET y delete, son los que están implementados. Si se invocan GET, él trae el caché, y si se invoca delete, él borra ese caché del lado del servidor, que a la final va a estar asociado a la sesión. ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso del caché? Hay un tema con el caché, que el caché definitivamente no es fácil de implementar, sin embargo, agrega mucho valor a ambientes en producción por un tema de performance, ¿no? Puedes implementar el caché del lado del servidor o del lado del cliente, depende del caso. Por ejemplo, información que deberíamos tener en caché, como por ejemplo tablas de catálogo, ciudades, países, unidades de medida, básicamente porque no cambian en el tiempo. Y es importante tener un mecanismo de validación. ¿Qué significa un mecanismo de validación? Yo debo de asegurarme que ese caché no ha expirado o básicamente que la data no ha cambiado. Recomendaciones del lado del cliente. Si es posible almacenar data del lado del cliente, me refiero a data que no va a cambiar, pues yo la debería de poner allí en vez de estar solicitándola cada vez al servidor, de esta manera para evitar tráfico innecesario. Hay que tener más cuidado con las validaciones y se puede considerar usar Client Dataset, FDMN Table o FIDAC Local SQL, básicamente para grabar la data de allí y tenerla disponibilizada. Hay que tener muy claro que de pronto un proceso de sincronización puede ser más costoso que simplemente reconstruir la data solicitándole al servidor la información que esté disponible. ¿Cuáles son las recomendaciones del lado del servidor? Si yo tengo un manejo de caché, voy a tener unos accesos innecesarios a la base de datos. Si yo moví una tabla de datos en caché, ya cuando yo la vuelvo a invocar, si está en caché, él no tiene que invocar al método, sino que me retorna la data. Si esta data tenía un tiempo X en consultarse a la base de datos, pues ahora ese tiempo no va a ser consultado. Y usted puede usar el caché básicamente de dos formas, dependiendo del componente server. Server tiene una propiedad llamada lifecycle, donde usted define si es de tipo de servidor, usted va a tener un único caché, y si es de tipo de sesión, pues va a tener un caché por sesión de cliente, el cual tiene que tener cuidado de cómo lo va a administrar de una manera perfecta, pues, o eficiente. Veamos el ejemplo para el manejo del caché. Vamos el primer demo para el tema de implementación de caché. Esto que tengo aquí es un servidor DataSnap REST. Veamos los métodos de servidor. Básicamente tengo tres métodos: getImage, getImage y getCountry, que devuelve un tDataset. Ahí está la implementación de cada uno de los métodos. En getCountry, el tDataset, utilizo un main-table, copio la data, copio el dataset y lo retorno. GetImage devuelven básicamente dos imágenes. Ejecutemos el servidor y veamos cómo esto funciona. ¿Está pasando? El servidor ya estaba ejecutándose. Ejecutemos el servidor. Muy bien, voy a activar las herramientas de desarrollo porque me interesa copiar una información del browser y veamos, esta herramienta es para los request header. Aquí tengo los dos requests que voy a pasar. Vamos a ejecutar cada uno de los métodos. Vamos a ejecutar cada uno de los métodos de nuestro servidor. Pero antes de ejecutar estos métodos, yo voy a ejecutar el servidor en modo depuración para poner un breakpoint al servidor. Vamos a poner unos breakpoints para que veamos cómo es que funciona el caché. Si yo tengo algo en caché, la invocación del método debería no invocar el método y extraer la data. Entonces vamos a ejecutarlo en modo depuración.
Ok. Tengo mi servidor en modo de depuración. Vamos a ejecutar cada uno de esos métodos. Entonces, vamos a activar las herramientas de desarrollo. Me interesa que esté activada. Y voy a ejecutar cada uno de los métodos. Le comentaba anteriormente que con esto controlo los headers. Ok. Entonces voy y ejecuto data snap res, el nombre del método, tserver, y el primer método que tenemos aquí que se llama getImage. Ok, pasó por la información y me debió haber retornado la imagen. Ok, y aquí tenemos, si yo quiero esto como JSON, lo puedo poner como JSON. Ok, este método, que en este caso ya lo ejecutamos, vamos a quitarle el breakpoint para que no se vuelva a detener. Y aquí tengo la información como JSON. Ok, el otro método que tenemos allí, getImage. Perfecto, llegó al breakpoint. Vamos a desactivar el breakpoint y lo volvemos a ejecutar y aquí está toda la información de getImage. El otro método que yo tengo definido es el método llamado getCountries. Ese método getCountry trae un tDataset. Se detiene, quito el breakpoint y ejecuto, y aquí yo tengo los datos de getCountry. Ok, parte de lo que veíamos es que yo debo colocar unos elementos importantes para poner la data en caché del lado del servidor. Me copio la sesión, esa sesión la tengo que colocar aquí, y aquí debo colocar application res, activo ambos headers. Ok, y vamos a empezar a invocar cada uno de los métodos. GetImage. Ok, el otro método getImage. Y el otro método que sigue es getCountries. Ok, veamos qué fue lo que sucedió. Veamos el retorno de estos archivos que fueron retornados por el servidor y básicamente tiene la información que hablábamos. GetImage tiene 000, getImage, que son dos streams, tiene 100 y 101, y getCountry tiene 200. Ok, ahora vámonos al servidor y vamos a poner nuevamente los breakpoints en cada uno de los métodos. Y vamos a ejecutar ahora basado en caché. ¿Basado en qué caché? Tenemos getCountry como 200, getImage y getImage como 10. Ok, vamos a invocar el caché de getCountry. ¿Cómo se hace? Data snap caché. Y decíamos que era 200. Ok, ven que trajo los datos y no pasó por el breakpoint. Ahora veamos el otro. 100 y 101 para getImage. Uno 101 y el otro que tenemos allí que es 000 y lo invocamos. Como notarán, no invocó los métodos nuevamente, sino que trajo la información del caché. Capacidad muy interesante que tenemos disponibles en DataSnap. Continuamos. El otro tema interesante es el REST Request Filter. ¿Ok? Filtros a nivel de peticiones basados en REST. Ok. Estos filtros de peticiones basados en REST es parte de la plataforma RESTful. Entonces, para enterarse cómo esto funciona, pueden ver por lo menos esta página web. Sin embargo, ¿cómo se usa? Se usa con un sufijo en la URL que vemos allí, signo de interrogación, filter.function igual a un parámetro. DataSnap implementa dos filtros, substring y table. Estos dos filtros tienen ambos tres funciones definidas, count, offset y range.
¿Ok? Tal como lo vemos allí. Si pedimos 1, tiene el primer carácter. Si pedimos offset, va a pedir los caracteres después de ese en adelante. Y si pedimos un rango, él va a mostrar un rango de datos. Esto funciona de igual manera con el filtro table. Al mismo caso, pedimos 1, pedimos de 1 en adelante o pedimos un rango. Muy interesante para implementar pagineo, etcétera, etcétera. Ok, vayamos al ejemplo. Para el ejemplo vamos a utilizar el mismo proyecto que estábamos usando. En ese proyecto, del lado del servidor, tenemos en Server Method, tenemos una implementación que trae un t-dataset. Esa implementación que trae un t-dataset trae un dataset de datos. Y tenemos unas implementaciones de echo string, reverse string. Ok, vamos a ejecutar el servidor. Tenemos ejecutando el servidor. Vamos a ver el lado del cliente. Ok. Tenemos el lado del cliente. Ahora vamos a utilizar un componente que se llama DS-REST Connection. Este componente, cuando tú generas el proxy, vamos a ver el proxy que generó, él tiene diferentes métodos. Por ejemplo, tiene getCountries y en getCountry tiene un aRequestFilter, que es el parámetro que le vamos a pasar para que él haga el proceso del filtro. Ok. Si chequeamos el código aquí en la primera invocación, estamos pasando un nombre fijo y estamos pasando el filtro de string. Y en la segunda invocación, el segundo método, estamos pasando el filtro de table. Veamos su comportamiento. Ejecutamos. Ok, invoco, trae todos los datos y vamos a suponer que vamos a filtrar. Quiero solamente el primer carácter. Me trae el primer carácter. De pronto quiero que él me dé, por ejemplo, a partir del cuarto carácter. Ok, me dio la palabra a partir del cuarto carácter. Y de pronto quiero un rango. Quiero que me dé de 1 y que me dé 4 caracteres. Entonces, me aparece Luis, ¿verdad? Como notarán, se ven que él empieza en 0. Entonces quiero que 4 caracteres a partir del 0. Y lo ejecuto y me da Luis. ¿Qué sucede con la tabla? Invoco toda la tabla, tengo todos los datos de currency. Ahora, t.c, quiero la tercera posición, la segunda posición, que sería Canadá. Ok, me trajo 2 registros. 3, me trae 3 registros. Ok, offset, si le pongo O y le digo que quiero a partir del tercero, entonces los datos están después de Canadá. Ahora vamos a imaginar que solamente quiero los 4 primeros. Vamos a poner que yo pongo un tema de pagineo del 0 al 4. Perdón, hay que poner range. Ok, me trae los 4 primeros. De pronto quiero del 4 al 8 y ya estoy implementando una especie, perdón, del 4 al 4 y estoy implementando una especie de pagineo. Muy sencillo el manejo de los filtros y muy útil para implementar aplicaciones distribuidas, sobre todo porque uno de los temas importantes en este tipo de aplicaciones es que el tráfico de data que tú vas a mover. Si tu interfaz no es tan grande para mover tanta data, tiene sentido entonces que hagas pagineo, menos tráfico y más rapidez y mejor performance. Para el tema del REST Filter hay unos links de interés para que les sirvan para documentarse. Continuamos. Callback. Significado de callback. Capacidad de un servidor de ejecutar o invocar código del lado del cliente. ¿Okay? Estamos claros que un cliente puede invocar un servidor, pero en ese proceso en que el cliente invoca al servidor, ¿qué forma podríamos tener para lograr que el servidor pueda notificar o invocar temas que se encuentran del lado del cliente? Ok, en programación, callback es un fragmento de código que es pasado como un argumento a otra entidad, llámese servidor, el cual se espera sea ejecutada en algún momento. ¿Ok? Cuando un cliente solicita informar al servidor, el cliente no sabe qué está sucediendo con el servidor. El servidor no tiene forma de decirle al cliente qué está pasando. Sin embargo, a través de la implementación de callback, es posible que el servidor pueda informarle
a los clientes. En DataSnap hay dos formas de implementar callback. Callback mirror, donde tú pasas un parámetro de tipo TDB callback o callback channel. Veamos los ejemplos de cómo usar callback. Para el tema de callback, he preparado los siguientes ejemplos. Veamos primero nuestro servidor Server Mero Unit. ¿Ok? Tengo simular callback pasando una instancia de TV callback como parámetro. Básicamente va a ser un ciclo hasta 100, haciendo una espera y mandando a ejecutar el callback. Veamos el cliente. ¿Ok? Aquí tenemos el cliente que hace la simulación de la parte del callback. ¿Ok? Básicamente crea la conexión, invoca y ejecuta el execute. Tenemos que implementar una clase de tipo que extienda de TBX callback y la vamos a pasar como parámetro al método. Ejecutamos el servidor. Tenemos el servidor ejecutándose. Vámonos al cliente. Vamos a hacer un cambio aquí. Ok. Vamos a ejecutar el cliente. Y ejecutemos el método. Si se dan cuenta, ven que trato de mover la aplicación y la aplicación está bloqueada. ¿Por qué la aplicación está bloqueada? Porque en el momento en que se va ejecutando el método, como el método es síncrono, él está notificándole al cliente o ejecutando ese código del callback, que básicamente es el código execute. Ok, para evitar ese inconveniente, yo hice unos cambios aquí. Básicamente los cambios es que dentro de un thread estamos ejecutando el método. Ejecutemos nuevamente y vamos a ejecutar el método. No se está ejecutando, vamos a ver por qué. Ok, básicamente porque el cliente simplemente la conexión no estaba conectada. Ok, ejecuto el método, le damos Start, ven que ahora la aplicación no está bloqueada. Entonces el tema que tenemos que controlar bien es que el concepto de callback como parámetro es dentro del scope del método, lo que significa que tengo que controlar los bloqueos de la aplicación. Bien, el siguiente ejemplo es utilizando channel, forma de hacer callback a través del channel. Veamos el server mero unit. En el server mero unit hay un método que tengo aquí, interesante, que hace broadcast. Ok, pasándole el nombre del channel. Bien, vamos a ejecutar nuestro siguiente método. Channel client. Este channel client, la primera parte que vamos a analizar es la parte que tenemos aquí. Vamos a enviar un broadcast como mensaje. Coloco aquí un mensaje. Hola. Ese mensaje llega aquí. Si yo ejecutara otra aplicación, ese mensaje debería llegar también a esa otra aplicación.
¿Ok? El mensaje está en broadcast. Toda aquella aplicación que esté conectada al channel va a llevar la información del broadcast. Veamos cómo logramos esto. Lo primero es igual, una client hace un broadcast channel al channel name y le pasa la información. Automáticamente todo aquel que esté registrado debería recibir la información. El otro ejemplo que preparé para ustedes es el tema del peer-to-peer. Vamos a ejecutar la misma aplicación. Ok, o vamos a construirla. Y vamos a ejecutar la aplicación 2 veces. Una vez, 2 veces. Entonces aquí yo tengo la aplicación ejecutándose 2 veces. Ven que aquí tengo un ID y aquí tengo otro ID. Si yo me copio este ID, y escribo: hola, estimado. Ven que le llega la información a este. Entonces vamos a copiar la información de este ID y la información de este ID y el tipo responde: todo bien, ¿y usted? Entonces, de alguna manera hay una conexión peer-to-peer a través del manejo del chat. La otra aplicación que tenemos aquí disponible es cómo hacer para yo enviar un broadcast a partir del servidor. Si yo veo el server method, aquí yo tengo un broadcast. El broadcast lo hago a través de el DS server y hago el broadcast. ¿Ok? Entonces tengo este cliente que voy a ejecutar y vamos a enviarle un mensaje a todos. Reunión al final de la tarde. ¿Ok? De esta manera demostramos cómo es de interesante el funcionamiento de el channel. Ok, veamos. Tenemos unos links de interés. La parte me parece ahí más interesante el concepto del data snap, tema de los callbacks. Ok, reflexiona al final. Verifique las funcionalidades, pruebe, haga ejemplo, vea todos los videos que se encuentran disponibles en la web. Son simplemente geniales. Siempre piense como si su ambiente fuese de producción. Tenga mucho cuidado con el tema de la red. Entiende el funcionamiento de la base de datos que usa. Verifique temas de performance, pooling, son muy importantes. Y todos los enfoques de programación distribuida pueden ser difíciles de aprender, pero son parte de las soluciones más eficientes. ¿Preguntas? ¿Ok? Muchas gracias.